Salmo 78. Masquil, de Asaf. Presta oídos, sí, oh pueblo mío, a mi ley. Inclinen ustedes su oído a los dichos de mi boca. En un dicho proverbial ciertamente abriré mi boca. Sí, haré que enigmas de mucho tiempo atrás salgan burbujeando, los cuales hemos oído y sabemos, y los cuales nuestros propios padres nos han contado, los cuales no escondemos a sus hijos, contándolos aún a la generación venidera. Las alabanzas de Jehová y su fuerza, y sus cosas maravillosas que él ha obrado. Y procedió a levantar un recordatorio en Jacob, y una ley estableció en Israel, cosas que él mandó a nuestros antepasados, para que las dieran a conocer a sus hijos, a fin de que la generación venidera, los hijos que habían de nacer, las conocieran, para que ellos se levantaran y se las contaran a sus hijos, y para que cifraran su confianza en Dios mismo, y no olvidaran las prácticas de Dios, sino observasen sus propios mandamientos, y no llegasen a ser como sus antepasados, una generación terca y rebelde, una generación que no había preparado su corazón, y cuyo espíritu no fue fidedigno para con Dios. Los hijos de Efraín, aunque disparadores armados del arco, retrocedieron en el día de la pelea. No guardaron el pacto de Dios, y en su ley rehusaron andar. También empezaron a olvidar sus tratos y sus maravillosas obras que él les hizo ver. Enfrente de sus antepasados, él había obrado maravillosamente en la tierra de Egipto, el campo de Zoán. Partió el mar para dejarlos pasar, e hizo que las aguas quedaran paradas como una represa. Y continuó guiándolos con una nube de día, y toda la noche con una luz de fuego. Procedió a partir rocas en el desierto para hacerles beber una abundancia justamente como profundidades acuosas. Y se puso a hacer salir arroyos de un peñasco, y a hacer descender aguas justamente como ríos. Y siguieron pecando aún más contra él, rebelándose contra el Altísimo en la región árida. Y procedieron a probar a Dios en su corazón, pidiendo algo de comer para su alma. De modo que se pusieron a hablar contra Dios. Dijeron, ¿puede Dios arreglar una mesa en el desierto? Miren, golpeó una roca para que aguas manaran y torrentes mismos salieran inundando. ¿Puede también dar pan mismo? ¿O puede preparar subsistencia para su pueblo? Por eso fue que Jehová oyó, y empezó a enfurecerse, y fuego mismo se encendió contra Jacob, y cólera también ascendió contra Israel. Porque no pusieron fe en Dios, y no confiaron en salvación por él. Y él procedió a dar orden a los cielos nublados arriba, y abrió las mismísimas puertas del cielo. Y él siguió haciendo llover sobre ellos maná para comer, y el grano del cielo se lo dio. Los hombres comieron el pan mismo de poderosos, provisiones les envió hasta satisfacción. Empezó a hacer prorrumpir un viento del este en los cielos, y a hacer soplar un viento del sur por la propia fuerza de él. Y procedió a hacer llover sobre ellos subsistencia lo mismo que polvo, aun criaturas volátiles aladas, lo mismo que los granos de arena de los mares. Y siguió haciéndolas caer en medio de su campamento, alrededor de sus tabernáculos. Y se pusieron a comer, y a satisfacerse en gran manera, y lo que desearon, él procedió a traérselo. No se habían apartado de su deseo, mientras su alimento estaba aún en su boca, cuando la ira misma de Dios ascendió contra ellos, y se puso a matar entre los robustos de ellos, y a los jóvenes de Israel los hizo desplomarse. A pesar de todo esto, pecaron más, y no pusieron fe en sus maravillosas obras, de modo que hizo terminar sus días como si fueran una mera exhalación, y sus años por el disturbio. Siempre que los mataba, también preguntaban por él, y se volvían y buscaban a Dios, y empezaban a acordarse de que Dios era su roca,
y de que Dios el Altísimo era su vengador. Y trataban de embaucarlo con su boca, y con su lengua trataban de mentirle. Y su corazón no estaba constante con él, y no resultaban fieles en el pacto de él. Pero él era misericordioso, cubría el error y no arruinaba, y muchas veces hizo volver atrás su cólera, y no despertaba toda su furia. Y seguía acordándose de que ellos eran carne, de que el espíritu está yéndose y no vuelve. Cuán a menudo se rebelaban contra él en el desierto, lo hacían sentirse herido en el desierto árido. Y vez tras vez ponían a Dios a prueba, y le causaron dolor aún al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió del adversario, de cómo puso sus señales en Egipto mismo y sus milagros en el campo de Zoán, y de cómo se puso a cambiar en sangre sus canales del Nilo, de modo que no pudieron beber de sus propios arroyos. Procedió a enviar sobre ellos tábanos, para que éstos se los comieran, y ranas, para que éstas los arruinaran. Y empezó a dar a las cucarachas su fruto, y su afán a las langostas. Se puso a matar su vid aún por el granizo, y sus sicómoros por piedras de granizo. Y procedió a entregar sus bestias de carga aún al granizo, y su ganado a la fiebre llameante. Se puso a enviar sobre ellos su cólera ardiente, furor y denunciación y angustia, diputaciones de ángeles que traían calamidad. Procedió a preparar un sendero para su cólera. No detuvo el alma de ellos de la muerte misma, y la vida de ellos la entregó aún a la peste. Por fin dio golpe de muerte a todos los primogénitos de Egipto, el principio de su facultad generativa en las tiendas de Cam. Después hizo que partiera su pueblo lo mismo que un rebaño, y los condujo como un hato en el desierto, y siguió guiándolos en seguridad, y no sintieron pavor, y el mar cubrió a sus enemigos mismos. Y procedió a traerlos a su territorio santo, esta región montañosa que su diestra adquirió. Y a causa de ellos, gradualmente expulsó a las naciones, y por el cordel de medir se puso a asignarles una herencia, de modo que hizo residir en sus propios hogares a las tribus de Israel. Y empezaron a probar a Dios el Altísimo y a rebelarse contra él, y no guardaron sus recordatorios. También siguieron volviéndose atrás y obrando traidoramente como sus antepasados. Dieron la vuelta como un arco flojo. Y siguieron ofendiéndolo con sus lugares altos, y con sus imágenes esculpidas, siguieron incitándolo a celos. Dios oyó, y se puso furioso, y por eso menospreció en gran manera a Israel. Y por fin abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda en la que residió entre los hombres terrestres, y procedió a dar su fuerza aún al cautiverio, y su hermosura en mano del adversario, y siguió entregando su pueblo a la espada misma, y contra su herencia se puso furioso. A sus jóvenes un fuego se los comió, y sus vírgenes no fueron alabadas. En cuanto a sus sacerdotes, cayeron por la espada misma, y sus propias viudas no se entregaron al lloro. Entonces Jehová empezó a despertar, como de dormir, cual poderoso que se desembriaga del vino, y se puso a derribar a sus adversarios por detrás, les dio un oprobio de duración indefinida, y procedió a rechazar la tienda de José, y a la tribu de Efraín no escogió. Antes bien, escogió a la tribu de Judá, el monte Sión que él amó, y empezó a edificar su santuario justamente como las alturas, como la tierra que él ha fundado hasta tiempo indefinido. Y así es, que escogió a David su siervo, y lo tomó de los apriscos del rebaño. De seguir las hembras que amamantaban, lo trajo para ser pastor sobre Jacob su pueblo, y sobre Israel su herencia. Y él se puso a pastorearlos conforme a la integridad de su corazón, y con la destreza de sus manos se puso a guiarlos.
Salmo 105. Den gracias a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus tratos, cántenle, produzcanle melodía, interésense intensamente en todas sus maravillosas obras, jáctense en el santo nombre de él, regocíjese el corazón de los que buscan a Jehová, procuren hallar a Jehová y su fuerza, busquen su rostro constantemente. Acuérdense de sus maravillosas obras que él ha ejecutado, de sus milagros y las decisiones judiciales de su boca. Oh descendencia de Abraham, su siervo, ustedes, los hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. Sus decisiones judiciales están en toda la tierra. Él se ha acordado de su pacto aún hasta tiempo indefinido. La palabra que él mandó a 1000 generaciones, el cual pacto celebró con Abraham, y de su juramento a Isaac, y el cual juramento él mantuvo fijo como disposición reglamentaria aún a Jacob, como pacto indefinidamente duradero aún a Israel, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán como el lote de la herencia de ustedes. Esto era cuando resultaban ser pocos en número, sí, muy pocos, y residentes forasteros en ella. Y ellos siguieron andando de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No permitió que ningún humano los defraudara. Antes bien, a causa de ellos, censuró a reyes, diciendo: No toquen ustedes a mis ungidos, y a mis profetas no les hagan nada malo. Y procedió a llamar un hambre sobre la tierra. Quebró toda vara alrededor de la cual se suspendían panes en forma de anillo. Envió delante de ellos a un hombre que fue vendido para ser esclavo, José. Con grillos afligieron sus pies. En hierros entró su alma, hasta el tiempo que vino su palabra. El dicho mismo de Jehová lo refinó. El rey envió para soltarlo, el gobernante de los pueblos para dejarlo ir libre. Lo colocó como amo de su casa y como gobernante sobre toda su propiedad, para atar a sus príncipes según le agradara a su alma, y para que les enseñase sabiduría, aun a sus hombres de edad madura. E Israel procedió a entrar en Egipto, y Jacob mismo residió como forastero en la tierra de Cam, y siguió haciendo a su pueblo muy fructífero, y gradualmente lo hizo más poderoso que sus adversarios. Dejó cambiar el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que se portaran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo, a Aarón a quien él había escogido. Estos pusieron entre ellos los asuntos de sus señales, y los milagros en la tierra de Cam. Él envió oscuridad, y así lo hizo oscuro, y no se rebelaron contra sus palabras. Cambió sus aguas en sangre, y procedió a hacer morir sus peces. Pululó su tierra de ranas, en los cuartos interiores de sus reyes. Dijo que entrasen los tábanos, jejenes en todos sus territorios. Hizo que sus precipitaciones fueran granizo, un fuego llameante en su tierra. Y procedió a herir sus vides y sus higueras, y a quebrar los árboles de su territorio. Dijo que entrasen las langostas, y una especie de langosta aún sin número. Y se pusieron a comer toda la vegetación de su tierra. También se pusieron a comer el fruto de su suelo. Y procedió a dar golpe de muerte a todo primogénito en su tierra, el principio de toda su facultad generativa. Y empezó a sacarlos con plata y oro, y entre sus tribus no hubo nadie que viniera tropezando. Egipto se regocijó cuando salieron, porque el pavor de ellos había caído sobre ellos. Extendió una nube por pantalla, y fuego para alumbrar de noche. Pidieron, y él procedió a traer codornices, y con pan del cielo siguió satisfaciéndolos. Abrió una roca, y aguas empezaron a manar. Estas pasaron por las regiones áridas como un río, porque se acordó de su santa palabra,
con Abraham su siervo. Por lo tanto, sacó a su pueblo con alborozo, a sus escogidos aún con un clamor gozoso. Y gradualmente les dio las tierras de las naciones, y siguieron tomando posesión del producto del duro trabajo de grupos nacionales, a fin de que guardasen sus disposiciones reglamentarias y observasen sus propias leyes. Alaben a Jah,